volvemos a ser novios. Quiero que veas que no soy la misma idiota de antes. Pero pobre de ti como me pongas un solo dedo encima. Ya, Juan Pablo, ya está bien. Ya no aguanto más. Por favor, ven. Por favor, deja que me acerque a él. Así que ahora quiero que me mires bien a los ojos y me digas quién eres tú. ¿Y quién lo mató, Divina Isis? Yo lo maté. Yo, después de volver a ver a Kikito, ya no soy la misma. Dime, ¿es esta otra de tus tantas mentiras? ¿Ah? Así de repente de la nada descubriste que quieres a tu hijo. Por favor, Bárbara. No es ninguna mentira. Es la pura verdad. Que dejará de serlo en el momento en que yo te ponga los 5 millones de dólares en tu manita, como tú misma dijiste, Griselda, ¿no? Y si renuncio al dinero. ¿Renunciar al dinero que me pediste a cambio de no volver a ver al niño? Si me estás pidiendo eso es porque vas a pedir algo mucho mayor, más grande. ¿Qué No, es? lo único que quiero es que Kike me deje. Ni una palabra más, ¿sabes? Basta. Yo no sé qué estás tramando y tampoco me interesa. ¿Ah? Lo único que sí te voy a decir es que te quiero fuera de mi casa. Ahora. Fuera. Y no vuelvas. Nunca más. Buenos días, reina del Nilo. Bienvenida al mundo de los muertos. Querrás decir al mundo de los vivos. Sí, claro. ¿Qué fue lo que dije? Bienvenida al mundo de los muertos. ¿De dónde sacas eso? ¡Ah! ¡Muertos! ¡Yo! ¡Qué cabeza la mía! Por supuesto, me refería al mundo de los vivos. Fue un... Ay, ¿cómo se le dice? Un... Desacierto. No, es como cuando uno... ¡Ay, no importa! ¡Claro! No importa. Estoy muerta de hambre. ¿Y qué le gustaría comer a la hija de Osiris? ¿Un hígado? Ah, humano, obviamente. ¿Tienes alguna duda? Voy a ver si tenemos algo en el frigorífico. No. Si no hay, ¿me puedes preparar el tuyo? Con gusto. ¡Elsa! ¡Elsa! Muchas gracias, Marcia. Solo dígale al señor Juan Pablo que cuando llegue me llame. Hasta luego. Perdón, pero tiene que ser llamada. Tranquilo, señor. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, tenemos el moscato de Asti, que lo queremos meter en la carta de vinos y... Reinaldo, ¿podrías pasar a darle el visto bueno a los aperitivos nuevos, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, cuando terminen, por supuesto. ¿Cómo le dijiste los cambios? Sí, le estaba comentando el moscato de Asti. Hola, amor. Estaba aquí pensando cosas de la vida y me olvidé por completo de la hora. ¿Cómo estuvo la entrevista? A ver, ¿está todo bien, guapo? Qué guapo, ni que nada. A ver si me puedes explicar qué cosa es esa de andar detrás de tu exmarido. ¿Ah? No sé de qué estás hablando. Por favor, no seas cínica, Bárbara. Estoy hablando de las visitas que le has seguido haciendo aquí, que detrás de mis narices. Chaval, ¿de dónde sacas esa locura? La reportera esa fue la que me lo dijo. Ah, claro. Tenía que ser la maldita ridícula que inventó todas estas estupideces. Pero esto no lo inventó. Tenía fotos de ustedes dos conversando plácidamente. Esa mujer nos quiere separar desde el primer momento que llegamos a este país. Yo solamente he hablado con Quique una sola vez en la puerta de la escuela. Te estás confesando. Así que sí fuiste detrás de ese tarado. No, fue para presionar, para ver si él convencía a su mamá si me daba el dinero lo antes posible. ¿Estás segura de que solo fue para eso, Bárbara? Lo dejé por ti. Lo dejé atrás. ¿Lo olvidas? Dejé hasta a mi hijo. Ahora tengo yo la culpa de eso, de tu hijo. Tú estás muy extraña, Bárbara. ¿Qué es lo que te está pasando?
Estoy muy preocupada por esa nueva pelea tuya. Es eso, simplemente quería tener el dinero antes de la competencia. Y así tal vez te convencía que Bárbara, te lo dije y te lo voy a repetir. No me importa si pierdo la vida peleando. Ya te lo dije y te lo repito. Así tenga que agarrar a Kikito e irme al fin del mundo, esa malnacida no le vuelve a poner un dedo encima a mi hijo. Pero estás olvidando que como su madre, ella también tiene derechos, Kike. Pues que haga valer sus derechos ante un juez o ante el Papa si quiere. Pero ella no se vuelve a acercar a mi hijo. Es todo por ahora. Terminamos, Esther. ¿Y lo de llamar a Juan Pablo? Porfa. Sí, habla Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Es la doctora Alba Per... ¿Puedes creerlo? Me colgó. Ay, no. No, por supuesto que no. Seguramente se le cortó la llamada. Lo conozco. Digo, él ahora está enojado, negado con todo esto, pero es un hombre educado y gentil. Inténtalo otra vez. Esther, yo no soy idiota. Discúlpame, no te quise ofender. No es que me estés ofendiendo. Lo que pasa es que nunca me imaginé que tu marido tuviera una reacción de esas. Y yo sigo pensando que aquí hubo un malentendido. Para nada. Creo que el problema entre ustedes dos es mucho más grave de lo que tú crees. ¿Y qué hago? Por ahora, Esther, aclarar la situación con tu marido. Creo que es mejor suspender el tratamiento. Mi reina, se le pegaron las sábanas. Es que siente como si hubiera dormido 4000 años. Igualita Nefertiti. La diferencia es que ella se convirtió en una momia paralítica y yo estoy vivísima. Y hablando de momias... ¿Mi reina quiere que le llame a Elsa? Nunca más oses interrumpirme, Rosario Flores. Perdón por el error, Su Majestad. Perdón por... ¿Y el equipo de voleibol de las Hortachonas? Continúa con los entrenamientos. ¡Hey, chicos, miren! Ya llegaron para montar las gradas. ¡Me lo juras! Todos están aquí viéndolo junto a mí. ¡Ay, pero qué buena noticia! Van a empezar a montar todo sobre la arena. Maravilloso, maravilloso. A ver si entendí, Antonio. ¿Tu madre los convocó a una reunión y quieres que yo esté presente? ¿Y cuál es el problema? Algún día nos vamos a casar y vas a formar parte de mi familia. Amor, apenas nos reconciliamos y ya estás hablando de matrimonio. Y no es ninguna novedad. Yo siempre te he dicho que me voy a casar contigo. ¿Es verdad? Este es el plan. Primero me voy a graduar. Después, cuando tenga trabajo... ¿Crees que tenga paciencia para tanto? Bueno, y si no la tienes, yo te convenzo. Y mientras ese día llega, ¿qué hay de nuestra reunión familiar? ¡Uy! ¿Cómo se está sintiendo la radiante del Delta? Ay, con dolor de cabeza. Pero eso se resuelve en 3 minutos. Voy por unas pastillas. No quiero. Solo hay un remedio capaz de quitarme las jaquecas. Los cariños de mi marido. Ay, bueno, en ese caso. Dile a Manuel que prepare el auto y aprovecha para dar una vuelta en el condominio. Quiero que sondees a los vecinos. ¿Sobre? Sobre mi ataque de ansiedad ayer. Investigas si se dieron cuenta y me preparas un resumen. Por supuesto. Con su permiso, soberana. Ya sé. El niño tiene que irse otra vez más temprano, ¿no? Solo si el jefe me da permiso. ¿Y el señor puede decirme cuál es el motivo para dejar el trabajo? El motivo es una reunión a la que nos convocó mi mamá.
está haciendo así? Si mi Griseldita nos convocó, para mí es una orden y nosotros lo obedecemos de inmediato. Cerramos este changarro y nos vamos luego. Clarita, te encargo el changarro. No nos tardamos mucho, ¿eh? Vamos... ¿Quiénes? Pues, ¿cómo quiénes? Pues nosotros, vamos. Vamos con... A usted no lo invitaron. Bueno, es obvio que no voy a ir tratándose de un asunto de familia a la cual no pertenezco todavía. Con todo respeto. Ay, Gabriel. En fin, aunque yo no vaya, te doy permiso, mijo, ¿eh? Puedes irte más temprano, pero me mantienes informado, ¿eh? Bueno, entonces voy por Quiquito. Ándale. Y gracias. Gracias, las que adornan a tu santa madre, que está requete chula. Estos muchachos, cómo crecen, ¿no? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esa Griseldita está para volar. Buenas tardes, mi amor. Vaya, qué gran entrada. Es lo menos que puedo hacer. Soy una reina, mi amor. Bien, pues si su majestad ha llegado para la hora del almuerzo, me temo que ha llegado bastante tarde. Tengo a todos los plebeyos en este momento descansando. Ay, no te preocupes, mi amor. Yo solo vine porque después de dormir tanto, me desperté extrañando a mi marido, que es un santo. Un santo por amarme tanto y tenerme tanta paciencia, mi amor. ¿Eso quiere decir que estás arrepentida de todo lo que hiciste? Así es, mi amor. Estoy tan arrepentida que hasta puedo hablar de la mujer de bigotes sin alterarme. A ver, estoy aquí. ¿Qué pasó? No se preocupe, doña Griselda. Igual solo venía a traer a Amalia, pero yo no. No, sí me preocupo, fíjate. Me preocupo. Traje a alguien. Hola a todos. Hola, doña Griselda. Hola. No me digan que ustedes dos vienen juntos. No, no solamente venimos juntos. Nos reconciliamos. Pero no me voy a quedar. Vine porque Antonio insistió y porque quería darle un abrazo. Caramba, esto sí que no lo esperaba. Eres tan diferente a tu madre. Te felicito, hijo. Tu novia es una gran muchacha. Gracias. Antonio, me llamas después, ¿sí? Ya me voy porque no quiero interrumpir. No interrumpes nada. Bienvenida siempre. Gracias. Vengo en otra ocasión con más calma. La voy a acompañar. Adiós. Adiós. Bueno, nos llamamos. Sí. Adiós, mi amor. Yo también aprovecho para irme, doña Griselda. ¿Y eso qué fue? Ay, mamá, es muy cariñoso. Sí, yo sé que es muy cariñoso. Contigo. ¿Y Quique? Debe estar por llegar. Fue a buscar a Quiquito a la escuela. No tardan en venir. Bárbara. Bárbara. ¿Por qué Quique no llega? Si quiere que venga el año que viene. No sé, pero tenemos que esperarlo. Bueno, pero ya que él está retrasado, no sé si podrías darnos un adelanto de la reunión. Pero ¿por qué no? Si Quique después le cuentas... Por favor, no insistas, Antonio, ya. Ay, sí, perdón. No se le puede decir nada a la señora. Cuidado, ¿eh? Bueno. ¿Mamá? Quique, ¿dónde estás, hijo? Que te estamos esperando. ¿Ya fuiste por Quiquito? No. ¿Y por qué no? Quiquito no está en la escuela, mamá.
Alguien vino antes y se lo llevó. ¿Cómo que no está en la escuela? ¿Pero quién? ¿Quién se llevó a mi nieto? Fue ella, mamá. Fue Bárbara.